Si una cría de periquito no está siendo alimentada, tienes muy poco tiempo para salvarla y cada hora cuenta. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué hacer cuando los periquitos no alimentan a sus crías y cómo detectarlo a tiempo para sacarlas adelante. Sin más, empezamos. Antes de nada, es importante asegurarnos de que realmente hay un problema, porque muchas veces pensamos que los periquitos no están alimentando a sus crías, pero realmente sí lo están haciendo. La forma más clara de comprobarlo es observar el buche de cada una de las crías en diferentes momentos del día. Si la mayoría de las veces ves que está lleno con algo de alimento, puedes estar tranquilo porque todo va bien. Sin embargo, si observas que pasa el tiempo y el buche sigue vacío, las crías están poco activas y no piden comida, o incluso están frías, entonces está claro que hay un problema y hay que actuar. Este es uno de los errores más comunes, pensar que los periquitos están alimentando a sus crías, cuando en realidad no lo están haciendo, y muchas veces cuando queremos darnos cuenta ya es demasiado tarde, sobre todo durante la primera semana de vida, cuando los pequeños periquitos no pueden pasar muchas horas sin comer, ya que en estos primeros días tienen muy pocas reservas energéticas y un metabolismo muy rápido, por lo que si pasan demasiado tiempo sin alimento, se debilitan enseguida, pierden temperatura corporal y empiezan a deshidratarse, algo que puede comprometer su desarrollo en muy poco tiempo. Por eso, esperar a ver si mejora puede marcar la diferencia entre sacar una cría adelante o perderla. Ahora bien, tampoco se trata de intervenir a la mínima, hay que saber encontrar el punto medio y eso solo se consigue observando bien el comportamiento de los periquitos. Si tú ves que los padres están atentos, que entran y salen del nido con normalidad y que la hembra se queda dentro dando calor a las crías, entonces puedes darle un margen y seguir observando con calma. Por el contrario, si tienes muy claro que los periquitos no están alimentando a sus crías o que alguna de ellas se está quedando atrás, entonces hay que actuar cuanto antes porque las crías se debilitan muy rápido. En este caso tenemos dos opciones. La primera es intentar estimular a los padres. Conozco algunos criadores que lo que hacen es sacar a la cría del nido, alimentar la mano y volverla a introducir, y observan si los padres reaccionan y comienzan a alimentarla a lo largo del día. Pero si esto no da resultado, entonces no nos queda otra opción que sacarla adelante alimentando la mano. Aquí no se trata solo de dar comida para que la cría salga adelante correctamente, sino que también hay varios factores claves como la temperatura, la preparación de la papilla, la frecuencia de alimentación o la forma de administrarla, y un error en cualquiera de estos puntos puede ser muy crítico. Para no alargar demasiado este vídeo, te voy a dejar en la descripción en comentarios fijados un vídeo donde explico paso a paso cómo criar periquitos papilleros correctamente, así que te recomiendo que le eches un vistazo, porque aquí es donde realmente puedes marcar la diferencia, ya que en este punto hay varios errores que se repiten muchísimo. Uno de los más habituales es dar la papilla demasiado fría o demasiado caliente, lo que puede provocar problemas digestivos graves en los pequeños periquitos. Otro es dar demasiada cantidad en cada toma, pensando que así vamos a ayudar más, cuando en realidad es contraproducente. Y algo muy importante, y que muy pocas veces se tiene en cuenta, es la temperatura corporal del periquito. Mantener a las crías en un ambiente adecuado es tan importante como la propia alimentación, ya que si no mantienen bien su temperatura corporal, no van a digerir la papilla correctamente, y esto puede provocar problemas muy graves, como el conocido buche agrio, que es una de las causas más frecuentes de mortalidad en citácidas. Por último, antes de terminar el vídeo, déjame decirte que también hay que ser realistas, ya que durante la cría no todo son alegrías, puesto que si la cría lleva muchas horas sin comer, está muy débil o prácticamente no raciona, las posibilidades de sacarlo adelante disminuyen bastante. No siempre se pueden salvar, pero si actuamos a tiempo, esto va a marcar una diferencia enorme. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Si quieres aprender más sobre la cría de periquitos, por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre, te espero en el próximo vídeo.